los que estamos en este lugar somos bendecidos. Mire el que está a su lado y dígale: usted es un bendecido. Dígale así: usted es un bendecido. Usted es un bendecido. Quisiera pedirles que abran la Biblia conmigo esta noche en el Salmo 37. Vamos a leer el Salmo 37. Abran la Biblia conmigo en el Salmo 37 y vamos a leer un versículo de ese Salmo. Salmo 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Voy a volver a leerlo, préstele mucha atención, póngale todo el entendimiento. Mire lo que dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Señor, gracias por esta palabra. Tu palabra es para mí esta noche. Yo la recibo, yo la creo y la voy a poner en práctica en el nombre de Jesús. Te alabo y bendigo, Señor. Amén. Mis queridos hermanos, dice la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El mensaje de esta noche lo he llamado las peticiones de mi corazón. ¿Cómo se llama este mensaje? Las peticiones. Póngase la mano en el corazón así, vea. Póngase la mano aquí. Diga: las peticiones de mi corazón. Cierra sus ojos conmigo y suspire. Las peticiones de mi corazón. Amén. Las peticiones de mi corazón. Un hombre se encontró con Dios, y en su interés de saber ciertas cosas le preguntó a Dios lo siguiente: Señor, ¿es cierto que para ti un segundo es como miles de años? Y Dios le dijo: así es, hijo mío, para mí un segundo es como miles de años. ¿Por qué lo preguntas? Y el hombre responde: no, Señor, por curiosidad. Y luego le hace otra pregunta: Señor, ¿y es verdad que para ti un centavo es como millones de pesos? Y Dios le responde: efectivamente, hijo, para mí un centavo es como millones de pesos. ¿Por qué lo dices? Y el hombre responde: no, Señor, por nada, pero yo quiero pedirte una cosa. Señor, dame un centavo. Y Dios le dice: en un segundo. Mis queridos hermanos, quisiera invitarles que donde están piensen por un momento cuáles son las peticiones de su corazón. Vamos, piense por un momento. Si el Señor se te aparece esta noche y te dice: ¿cuáles son las peticiones de tu corazón?, ¿qué responderías tú? Con seguridad, algunos esta noche tienen como petición en su corazón un empleo. Otros están pensando en la salud. Otros seguramente le piden al Señor desde lo profundo de su corazón la conversión de su familia. Y seguramente hay quienes aquí están pidiendo un milagro financiero. No sé cuáles sean las peticiones de tu corazón, pero quiero invitarte que las tengas presente. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Y quiero invitarte que tengas presente las peticiones de tu corazón, porque esta noche quiero compartir algunas verdades sobre las peticiones. Escúchame esto, te lo repito. Esta noche voy a compartirte algunas verdades sobre las peticiones que tienes en tu corazón. ¿Quieren escucharlas? Díganme amén. Muy bien, primera verdad. La primera verdad es que hay peticiones que Dios no quiere responder porque te van a hacer daño. Escúchame esto. Hay peticiones que tú tienes hoy que seguramente Dios no quiere responder porque Él sabe que si las responde te van a hacer daño a ti. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. ¿Sí o no? Te lo ilustro de esta manera. El pueblo de Israel
en alguna ocasión de su historia le pidió a Dios un rey humano. Y el pasaje da la sensación que Dios no estaba muy de acuerdo. Y Dios le dijo al pueblo que si les daba un rey, ese rey les iba a hacer daño. Con ese rey el pueblo la iba a pasar mal. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba tan decidido a tener un rey humano que le exigió a Dios que le diera un rey. Y Dios, aunque no quería una monarquía para el pueblo de Israel, le concedió esa petición. A través de esa historia entendemos que hay peticiones que Dios no quiere responder porque saben que nos va a hacer daño. Sin embargo, hay personas que insisten tanto en una petición que aunque Dios no quiere darla, sin embargo, por la insistencia de esa persona, Dios termina muchas veces cediendo, entregando esa petición. Y es lo que conocemos teológicamente como la voluntad permisiva de Dios. Diga conmigo, voluntad permisiva. La voluntad permisiva es que tú le pides algo a Dios que Dios no quiere darte, pero le insistes tanto y le vuelves a insistir tanto que Dios termina diciendo, bueno, reciba pues, y estréllese solo. Esa es la primera verdad, mis queridos hermanos. Hay peticiones que Dios no quiere responder porque Él sabe que te van a hacer daño. Recuerdo que en alguna ocasión una mujer de la iglesia le estaba pidiendo a Dios unos pollos, así como escuchan el término, pollos, para trabajar con pollos. Y después de pedirle a Dios unos pollos, el Señor le dio los pollos. Por supuesto no estoy hablando de jovencitos, estoy hablando de pollos de engorde, amén. Le dio unos pollos. Y aquella mujer, cuando recibió los pollos, comenzó a criarlos. Y se ocupó tanto de los pollos que dejó de asistir a la iglesia. Un día el pastor la visitó y le preguntó por qué no volvió a congregarse. Y aquella mujer dijo, pastor, es que estoy tan ocupada cuidando mis pollos que ya no me queda tiempo para la iglesia, lo siento mucho. El pastor dijo, no hermana, pero es importante que no se deje de congregar. Vamos a la iglesia, por una vez a la semana que asista a la iglesia, los pollos no se van a morir. ¿Será pastor? Claro, hermana, vamos que Dios le cuida a los pollos. Entonces la hermana, confiando en que Dios le cuidaba a los pollos, se fue para el culto. El culto estuvo muy especial. La presencia de Dios se manifestó. Y hubo un momento del servicio en el que el pastor pronunció lo siguiente. Dijo, hermanos, demos la gloria al Señor, porque Dios ahora mismo está aquí entre nosotros. La hermana dijo, ¿cómo? Dios está aquí. Quiere decir que dejó solo mis pollos, me voy a cuidarlos. Y escuchen, algo parecido ocurre con muchas personas. Hay personas que le están pidiendo algo a Dios y que Dios, que conoce el futuro, Él sabe que eso te va a apartar de sus caminos. Él sabe que eso te va a causar daño y por eso muchas veces no responde. Alguna vez una mujer se fue de la iglesia porque Dios no le respondió. Cuando el pastor le preguntó por qué se fue de la iglesia, la hermana dijo, pastor, es que yo le oré a Dios por un milagro, y le oré a Dios y Él nunca me respondió, nunca dijo nada. Y el pastor le respondió a la hermana, hermana, fue que usted no entendió la respuesta de Dios. Si Dios nunca dijo nada, eso quiere decir no le quería entregar eso, hermana. Hay momentos, hermanos, o hay peticiones que Dios no quiere responder, pero no es porque Dios es malo, es porque Dios, que conoce qué pasará mañana, sabe que eso que le estás pidiendo seguramente te va a hacer daño. ¿Cuántos me siguen? Dígame amén. Mire que está tú, dígale, hay peticiones que te pueden hacer daño, con toda seguridad. Hay peticiones que te pueden hacer un mal a ti. Segunda verdad. La segunda verdad sobre las peticiones es que hay peticiones que Dios sí quiere responder, pero no ahora, sino más adelante. ¿Cuántos reciben esta palabra? Escúchame lo que te estoy diciendo. Hay peticiones que ahora tienes que Dios sí quiere responder, pero no ahora. Las va a responder más adelante. Eso también pasó en la Biblia. Yo recuerdo una historia, la historia de Abraham. Abraham anhelaba un hijo. Y Dios, en sus propósitos,
planeó darle un hijo a Abraham. Pero pasaron los años y pasó el tiempo y Abraham nada que tenía un hijo. Y se preocuparon tanto Abraham y su esposa que se les ocurrió una idea nada brillante. Se les ocurrió que Abraham se acostara con la criada para tener un hijo, porque su esposa Sara era estéril. Abraham le pareció bien la idea, no le chocó, y se acostó con la criada. Cuando se acuesta con la criada, tienen a un hijo que le ponen por nombre Ismael. Y según la Biblia, Ismael viene a ser el padre de los que habitan en el desierto, es decir, de los árabes. La cosa se queda así. Al tiempo, Dios le cumple una promesa que le hizo a Abraham de un hijo. Y Dios visita a Sara, la esposa de Abraham, que era estéril, y de manera milagrosa, Sara queda embarazada. Y tienen a un hijo que le ponen por nombre Isaac. De Isaac nace Jacob. De Jacob nace el pueblo de Israel. Y del pueblo de Israel viene Cristo, el Salvador de la humanidad. ¿Me sigue, sí o no? Ahora, esa historia nos enseña varias cosas. Uno, que hay peticiones que Dios sí quiere responder, pero no ya, sino más adelante. Hay que esperar. El problema es que muchos de nosotros no sabemos esperar. A muchos de nosotros, si el Señor viene a decirnos: mija, mira, mija no, hija, listo. Hija, mira, yo te voy a responder lo que me estás pidiendo, pero no ya, dentro de 10 años. Como una puñalada al corazón. Algunos Dios viene a decirle: hijo, mira, lo que me estás pidiendo te lo voy a dar, te aseguro que te lo voy a dar, te lo prometo, pero no ya. Te lo voy a dar en 5 años, te lo voy a dar más adelante. Señor, ¿pero por qué? Yo sé lo que te digo. El tiempo en el que te voy a dar lo que me estás pidiendo es el tiempo perfecto. ¿Cuántos reciben esta palabra, sí o no? Es así. Ahora, el problema es que como algunos de nosotros no sabemos esperar, nosotros nos adelantamos como queriéndole ayudar a Dios. Cuando Dios se está tardando para respondernos, entonces a muchos de nosotros se nos ocurre tomar otras decisiones como ayudándole a Dios, porque Dios está como quedadito. Eso hizo Abraham. Dios se está demorando con un hijo para mí. No, venga, acostémonos con la criada y tengamos un hijo, y así le ayudamos a Dios. Lo que pasa es que el hijo de la criada no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era el que él iba a tener con su esposa la estéril. Amén, ¿me siguen, sí o no? Ahora, cuando no sabemos esperar y nos adelantamos, eso que hacemos al adelantarnos, hermanos, puede traernos consecuencias por el resto de la vida. ¿Me siguen, sí o no? Y se los demuestro también. La Biblia dice que cuando Ismael e Isaac, o sea, Isaac el hijo de Sara, la esposa de Abraham, e Ismael el hijo de Agar, la criada de Abraham, ¿me siguen, sí o no? La Biblia dice que cuando los dos niños estaban grandecitos, Ismael le pegaba a Isaac. Ismael hacía llorar a Isaac. Ahora, Isaac representa a Israel e Ismael representa a Palestina y a los árabes. Y mire el conflicto hoy entre los árabes y los israelitas. ¿Hasta dónde trascendió ese conflicto? ¿Por qué? Porque Abraham no supo esperar en el Señor y se adelantó para ayudarle a Dios. Quiero que sepas esta noche que hay peticiones que Dios sí te va a responder, pero no ahora, sino más adelante. La clave es saber esperar. Mira el que está a tu lado, dile: tienes que saber esperar. Vamos, dile: tienes que saber esperar. Tú tienes que aprender a esperar en el Señor. Ahora, no es fácil esperar. Si hay algo incómodo, es esperar. Un hombre dijo la siguiente frase: esperar es amargo, pero su fruto es dulce. Vean esa paradoja. Esperar es de lo más maluco que hay, es de lo más aburridor que hay, pero el resultado de esperar es bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que esperar. Mira el que está a su lado, dígale de nuevo, dígale: hay que esperar.
Hay que esperar en el Señor. Espera en Dios, espera en Dios. Él concederá las peticiones, sí, pero espera en Dios. Tercera verdad sobre las peticiones. La tercera verdad sobre las peticiones es que hay peticiones que Dios no solo quiere responder, sino que quiere darnos más de lo que le estamos pidiendo. Escúchame lo que te acabo de decir. Hay peticiones que Dios no solo quiere responderte, sino que además Él quiere darte más de lo que tú le estás pidiendo. En la Biblia también encontramos eso. Un personaje de la Biblia es Ana. ¿Quién? Ana. La Biblia dice que Ana era una mujer estéril. Dios mío, la Biblia está llena de mujeres estériles. Y todas tuvieron hijos. Mire la paradoja. Mujeres estériles y todas tuvieron hijos. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Amén o no? Eso es fantástico, que la Biblia nos presente panoramas tan hostiles, realidades tan tristes, pero que son realidades que Dios transforma con su poder. ¿Amén o no? No importa lo que estés viviendo, lo que estés pasando, por difícil que parezca, por triste que sea, Dios puede transformar tu realidad. ¿Cuántos lo reciben? Dígame amén. Excelente. Muy bien, Ana, dice la Biblia que era estéril. Tenía un esposo que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba? Elcana. Muy raro el nombre, pero se llamaba así. Elcana. Y Elcana veía a su esposa Ana llorar todos los días por un hijo. Elcana le decía a Ana: no llores por hijos. ¿Acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? Se tenía confianza Elcana, ¿sí o no? Creía que era muy importante. Pregúntele estos días, hablo con los hombres, pregúntele estos días a su esposa, a ver, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? A ver qué le responde. Muy bien. Ahora, Ana vivía en amargura y dolor por no poder tener hijos. Y un día dice la Biblia que Ana subió al templo. Y en el templo, hermanos, Ana se postró y comenzó a llorar. Y dice la Biblia que levantando su voz clamó a Jehová y le dijo: oh Jehová, si me concedieras tener un hijo, yo lo dedicaría a ti. Y la Biblia dice que Ana oró y lloró. Y después de orar se fue a la casa tranquila y no estuvo más triste. Me llama la atención eso. Dice la Biblia, se fue después de la oración y no estuvo más triste. Es decir, que después de que terminó de orar, Ana se fue convencida de que Dios iba a responder a su petición. Ahora, tiempo después dice la Biblia que Jehová se acordó de Ana y Ana quedó encinta y dio a luz a un hijo al que puso por nombre Samuel. Y Ana dedicó a Samuel a Dios, lo llevó al templo y lo dejó que viviera en el templo. Con el paso de los años, Samuel se convirtió, escuchen, se convirtió en sacerdote, se convirtió en juez y lo mejor de todo, se convirtió en profeta. Cuando usted lee la historia de Israel, Samuel está entre los hombres más importantes, más ilustres del pueblo de Israel. Y cuando yo leo esta historia, yo entiendo una cosa. Ana le pidió a Dios un hijo. Y Dios no solo le dio un hijo, Dios le dio un profeta. ¿Me están escuchando lo que les digo? Escúchese, lo repito. Ana solo le pidió a Dios un hijo, pero Dios no le dio solo un hijo. Dios le dio un profeta que iba a juzgar al pueblo de Israel. Y esa historia me hace entender que hay peticiones que Dios no solo quiere responder, sino que quiere darnos más de lo que le estamos pidiendo. Ahora la Biblia dice que más adelante en otro pasaje que Ana tuvo más hijos. Después de Samuel, Ana tuvo más hijos. ¿Y sabe qué significa eso? Que hay peticiones que Dios no solo quiere responder, sino que te va a dar más de lo que le estás pidiendo, y aún te va a dar lo que no le estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Oiga, tremendo esto, hermanos. Es increíble. Hay peticiones que tú tienes que Dios sí quiere responder y no solo las quiere responder, te quiere dar más de lo que tú le estás pidiendo y no solo te quiere dar más de lo que le estás pidiendo.
también quiere darte hasta lo que no le estás pidiendo. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Mira el que está a tu lado y dile, qué bendición, dile, qué bendición nuestro Dios. Amén. Esas son las 3 verdades que quiero compartir esta noche. Seguramente hay más verdades, pero como yo soy el que estoy predicando, yo soy el que mando aquí esta noche. Entonces solo quiero compartir 3 verdades. Amén. 3 verdades. Quiero que las recuerde, 3 verdades. Número 1, hay peticiones que Dios no quiere responder porque sabe que te van a hacer daño. Número 2, hay peticiones que Dios sí quiere responder, pero no ahora, sino más adelante. Y número 3, hay peticiones que Dios no solo quiere responder, sino que te quiere dar más de lo que le estás pidiendo, y aún te quiere dar hasta lo que no le estás pidiendo. Qué bendición nuestro Dios. Amén. Esto es una bendición. Dice la palabra que leímos: el Señor concederá las peticiones de tu corazón. Mira al que está a tu lado con alegría y gozo. Míralo, míralo, sonríele, sonríele y dile: Dios concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos se alegran con esta palabra? Hermano, esta es una palabra que motiva. Les dije al principio que es de mis versículos favoritos, por supuesto, sobre todo por la promesa: Él concederá las peticiones de mi corazón. Ahora la pregunta de esta noche es: pastor, ¿cómo hago para saber si mis peticiones Dios no las quiere responder porque sabe que me van a hacer daño? ¿O cómo hago para saber, pastor, si mis peticiones Dios sí las quiere responder, pero no ya, sino más adelante? ¿O cómo hago para saber, pastor, si mis peticiones Dios sí las quiere responder y además me quiere dar más de lo que le estoy pidiendo? Pastor, ¿cómo hago para saber eso? Hermanos, le tengo una respuesta: no lo sé. Con exactitud no sé decirle. Pero hay un principio fundamental en la vida cristiana que te puede ayudar a entender lo que Dios quiere contigo. Ese principio fundamental del que les estoy hablando esta noche se llama una relación personal con Dios. Diga conmigo: una relación personal con Dios. Vamos, levante su mano conmigo y diga: yo debo tener una relación personal con mi Dios. Amén. Ahora, la relación personal con Dios, en términos prácticos, se da a través de 3 cosas. 1, la oración. 2, el estudio de la palabra. Y 3, la congregación. Mire, aplique esas 3 cosas bien aplicadas y se puede decir que usted está construyendo una relación personal con Dios. Ore todos los días, hable con Dios, estudie la palabra, escudriñela, deje que Dios le hable a través de la escritura. Y no deje de asistir a la iglesia, asista a la congregación. Estas 3 cosas te acercan a Dios. Estas 3 cosas te permiten construir una relación personal con Dios. Y la relación personal con Dios es de los mejores principios que tú puedes aplicar a tu vida cristiana. ¿Cuántos dicen amén a esto? Te lo explico de esta manera. Mírenme aquí, hombres y mujeres. Cuando tú tienes una relación personal con Dios, tú vas a conocer más a Dios. Te lo aseguro. El que tiene una relación personal con Dios va a conocer más a Dios. Lo va a conocer más. Número 2, el que tiene una relación personal con Dios va a poder entender mejor su voluntad. Te lo aseguro. La persona que tiene una relación personal, íntima con Dios, va a entender mucho mejor cuál es la voluntad del Creador. Y número 3, la persona que tiene una relación personal con Dios va a experimentar la presencia de Dios. Amén. He mencionado 3 cosas que te permite la relación con Dios. Por supuesto, hay más cosas, pero como yo soy el que estoy predicando, yo mando aquí esta noche. Ahora, de esas 3 cosas que te permite la relación con Dios, quiero centrarme en una.
en la presencia de Dios. La relación personal con Dios te permite experimentar la presencia de Dios. Pregunto esta noche, ¿cuántos de aquí anhelan experimentar la presencia de Dios? Díganme amén. Digan con fuerza, amén. Eso. La relación personal con Dios te permite experimentar esa presencia. Oiga, esa presencia del Señor. Y la presencia de Dios, mis queridos hermanos, es lo que va a hacer que la vida cristiana sea más fácil para ti. La presencia de Dios permite que la vida cristiana no se convierta en una carga, sino que se convierta en una delicia. Te lo explico de esta manera. El cristiano que no experimenta la presencia de Dios, que no entra en la presencia de Dios, que no disfruta de la presencia de Dios, fácilmente se aburre en el evangelio. Fácilmente termina convirtiéndosele en una carga la vida cristiana. Pero en cambio, aquel creyente que logra experimentar la presencia de Dios, ¿dónde? Donde sea, en un retiro, en un ayuno, en un culto, en un amanecer con Dios, en una vigilia, donde sea, pero que logra experimentar la presencia de Dios, y no solo una vez, sino que comienza a continuamente experimentar la gloria del Señor, la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. A esa persona la vida cristiana se le convierte en una delicia, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? En una delicia. El pasaje que leímos, Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Yo tengo para decirte una cosa: Dios quiere conceder las peticiones de tu corazón, pero es necesario, según este salmo, que tú te deleites en Él. Ahora, para deleitarnos en el Señor, necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos entrar en la presencia de Dios. Mire que está, tú le dile, tú tienes que entrar en la presencia de Dios. En los años que llevo como cristiano, me he dado cuenta, hermanos, que la vida cristiana se disfruta en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Y viene a mi mente el Salmo 16, versículo 11. No vayan allá, ustedes me creen. Salmo 16, versículo 11 dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y delicias a tu diestra para siempre. Ojo lo que está diciendo la Biblia ahí. La Biblia está diciendo que en la presencia de Dios hay gozo, que en la presencia de Dios hay delicias. O sea que eso significa que si tú quieres deleitarte en las cosas de Dios, lo que tú necesitas es entrar en la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Lo que tú necesitas es buscar la presencia de Dios. Lo que tú necesitas, hermanos, es experimentar la presencia del Señor. La presencia de Dios es sobrenatural. La presencia de Dios es verdadera. La presencia de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Yo no sabría cómo explicarles la presencia de Dios, pero los que hemos sentido la presencia de Dios, hemos disfrutado de la presencia de Dios, nos damos cuenta y podemos estar de acuerdo en decir que la presencia de Dios es tan deliciosa que cuando uno entra o está en la presencia de Dios, uno no quiere salirse. ¿Cuántos dicen amén a esto, los que han experimentado eso? Es así. Y tiene sentido porque la Biblia nos enseña que en alguna ocasión el apóstol Pedro, el apóstol Juan y su hermano Jacobo subieron al monte con Jesús. Y en el monte dice la Biblia que Jesús se transfiguró, es decir, se transformó. Y que aparecieron al lado de Jesús Moisés y Elías, y que una nube cubrió a Moisés, Elías y a Jesús, y había un resplandor, y las vestiduras de Jesús eran blancas, y había una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado. Es decir, lo que Pedro, Juan y Jacobo estaban viendo era la gloria del Señor en ese lugar.
Y me llama la atención que el apóstol Pedro levanta la voz. Pedro siempre se adelanta a hablar. Y Pedro dice: Señor, es maravilloso para nosotros que estemos en este lugar. Déjanos hacer 3 chocitas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y la Biblia dice que hubo una nube que los cubrió. Y que, bueno, finalmente Jesús vuelve a su estado normal y baja con ellos del monte. Pero esas palabras de Pedro dan cuenta de que Pedro no se quería venir de allá, hermanos. Esas palabras de Pedro dan cuenta que cuando Pedro entró en la gloria de Dios, él no quería apartarse de la presencia del Señor. Y es que eso es lo que ocurre cuando tú comienzas a disfrutar la presencia de Dios. Hermano, tú no quieres salirte de la presencia del Señor. Y la presencia del Señor es lo que te apasiona. Mire, el que siente la presencia de Dios, el que entra en la presencia de Dios, se convierte en un cristiano apasionado, en un cristiano inspirado, en un cristiano motivado, en un cristiano fuerte, en un cristiano victorioso, en un cristiano que se deleita en la vida cristiana. Hay personas que no se deleitan en la vida cristiana. Mire, hay personas para las cuales las cosas de Dios son terribles. Hay personas para las cuales orar es una tragedia. Hay personas para las cuales estudiar la Biblia, ¡qué pereza! Hay personas para las cuales asistir a la iglesia, ¡qué aburrición! No quieren nada de las cosas de Dios. No se deleitan en las cosas de Dios. Quieren otros placeres, placeres mundanos. Eso sí los deleita. A eso sí le sacan gusto. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones. Si esa persona experimentara la presencia de Dios, se daría cuenta que las cosas de Dios son deliciosas. La oración, la palabra, la congregación. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy quiero invitarte a través de este mensaje para que busques la presencia de Dios. Mira el que está a tu lado y dile: busca la presencia de Dios. Esta noche quiero exhortarte a través de esta predicación para que te acerques más a Dios. Según el profeta Isaías, hermanos, según el profeta Isaías, todavía podemos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios todavía se deja hallar. ¿Por qué más? Porque Dios todavía está cercano. Tal vez vendrán tiempos donde Dios ya no se va a dejar hallar de nadie. Tal vez vendrán tiempos donde Dios no va a estar cerca más de nadie. Por eso, ahora que el Señor se deja hallar y ahora que Dios está cerca de ti, quiero invitarte esta noche para que busques a Dios. Busca la presencia del Señor. Busca la presencia de nuestro Dios. Porque en la presencia del Señor te vas a deleitar. En la presencia de Dios vas a estar motivado, inspirado, apasionado, fortalecido, victorioso. La presencia de Dios. Dice la palabra que leímos esta noche: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo tiene relación con las palabras del evangelista Mateo, cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Estos dos pasajes tienen relación. Y en términos generales, lo que están diciendo estos dos pasajes es lo siguiente: ocúpate de Dios y Dios se ocupará de ti. Preocúpate por Dios y Dios se preocupará por ti. Comprométete con Dios y Dios se comprometerá contigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Hoy quiero invitarte para que te deleites en Dios. Y la única manera de deleitarnos en Dios es experimentando su presencia, es buscando su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo, hay delicias a su diestra para siempre. Quiero decírtelo de esta manera: lo que tú y yo estamos necesitando hoy, mañana y todos los días en adelante, es estar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Termino con esto. Una mujer estaba de rodillas orando al Señor, y mientras oraba derramaba lágrimas y lloraba. La puerta de la habitación estaba entreabierta, y la niña de aquella mujer, que tenía 6 añitos, logró escuchar cómo su madre lloraba mientras estaba en la habitación de rodillas. Preocupada, la niña fue y buscó a su hermanito y le dijo: hermanito, tenemos problemas.
¿por qué?, le preguntó el hermanito. Dijo, porque al parecer Dios está enojado y le está metiendo un regaño a mi mamá porque yo la escucho llorando. Ahora la mamá logró escuchar desde la habitación y sonriendo la llamó. Y cuando la niña llegó donde la mamá, llegó llorando y le dijo, mamá, yo no sé qué le habrá dicho Dios de mí, pero no le crea que yo no he hecho nada malo. Y la mamá le respondió, no, hija, yo no estoy llorando porque Dios nos esté regañando. Yo estoy llorando porque la presencia de Dios es tan maravillosa que me conquista, me cautiva, me enamora. Pregunto esta noche, ¿cuántos han tenido una comunión con Dios en la que han experimentado esa presencia que nos quebranta, que nos fortalece? Levánteme su mano donde están. Los que no la han tenido, quiero invitarles a que a partir de hoy busquen más la presencia del Señor. Busca la presencia de Dios. Un joven le dijo al pastor, pastor, estoy buscando a Dios y nada que lo encuentro. Voy a dejar de buscarlo porque usted me dijo que si oraba, el Señor iba a venir sobre mí. Y yo vengo orando hace semanas y no veo a Dios manifestarse en mi vida. ¿O qué más debo hacer? El pastor lo tomó de la oreja y lo llevó a un tanque con agua. En el tanque con agua le sumergió su cabeza y lo sostuvo allí por unos segundos. Segundos después lo sacó y aquel muchacho salió casi para morirse. Pastor, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Me quiere matar? Y el pastor dijo, exagerado, no diga eso. Le pregunto, ¿cómo se sintió? Y el joven dijo, sentí que si no entraban aire a mis pulmones, me iba a morir. A lo que el pastor le explicó, el día que busques a Dios de tal manera que si no lo encuentras te mueres, ese día lo vas a encontrar. Búscalo, pero búscalo con tanto anhelo, con tanta fuerza, con tanto deseo, con tanta necesidad de encontrarlo, que en el momento que lo busques de esa manera, te aseguro, Dios no se va a resistir, sino que se va a manifestar a tu vida. Esta noche quiero invitarte, busca la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios te vas a deleitar. Y cuando te deleitas en el Señor, Él concederá las peticiones de tu corazón. Cierra tus ojos donde estás y orémosle al Señor esta noche.